El Peugeot 205 Roland Garros es una de las versiones más carismáticas de este popular urbano francés, repleta de detalles de diseño y de equipamiento, cargados de personalidad, que iremos viendo a lo largo del vídeo, en un momento en que había cabida para la originalidad y la pasión. Pero además, este 205 representa muy bien aquellos maravillosos años de finales de los 80 y principios de los 90, en que la electrónica era casi inexistente, la carburación estaba a la orden del día, la dirección era resistida, y el sonido y tacto de conducción llegaban sin filtros al habitáculo. Nuestro protagonista es una unidad minuciosamente restaurada, nacional y que combina a la perfección exclusividad y diversión. El Peugeot 205 nace en el 83, convirtiéndose en poco tiempo en todo un éxito comercial, con más de 5 millones de unidades fabricadas. La receta es sencilla, es atractivo, espacioso, tiene un precio ajustado y una gama de motores y versiones riquísima. De hecho, el 205 tiene el honor de democratizar a la marca en España, donde tiempo atrás era difícil ver un Peugeot por las políticas proteccionistas españolas a la importación de vehículos, habiéndose llegado a fabricar en las instalaciones madrileñas de Villaverde. Sus 3,7 metros de largo y poco más de 800 kilos están muy lejos de los estándares actuales y son culpables del tacto de conducción tan ochentero del coche. Dentro, como vamos a ver, encontraremos un habitáculo espectacular que puede acomodar a 4 adultos hasta el fin del mundo. Tal es la relevancia del 205 que conviene tener en cuenta sus antecedentes y toda la saga que continuaría su legado. Como os comentaba, hasta los años 80 los Peugeot no eran frecuentes en España. Por eso es difícil de ver un 204 o 404 que sí eran muy populares en Francia. Podemos considerar como antecesor directo el 104, que tendría un primo hermano en Citroën, el NNA. A lo largo de 15 años de producción del 205 distinguimos dos fases, con una innumerable oferta mecánica que combina carburación e inyección, y donde el diésel comenzaba a cobrar gran protagonismo. Ambas fases se identifican muy fácilmente solo con ver los pilotos, y también el salpicadero y el cuadro. Probablemente de todas las generaciones el 205 sea la más emblemática de todas. En el 2013 asistimos a un gran cambio de imagen y reposicionamiento de marca con el estreno de un nuevo lenguaje de diseño y sobre todo del nuevo puesto de conducción iCockpit, que eleva la instrumentación y reduce el tamaño del volante, con tantos amantes como detractores. ¿A ti qué te parece? ¿Prefieres un diseño más convencional? El apellido Roland Garros no se limita a unas cuantas pegatinas y una placa conmemorativa, sino que hace patente su condición por los 4 costados. Nuestro protagonista es un Fase 1 de 1990, pero cuenta con el salpicadero más moderno, presidido por un generoso volante forrado en cuero donde reza una inscripción de Roland Garros. Inmediatamente nos damos cuenta de que estamos en un coche de los 80 y 90 por la ausencia de pantallas monocromo, la posición de ciertos mandos o el mítico hueco portaobjetos en el espacio que ocuparía un airbag del pasajero. Pero sin duda, la palma se la lleva la espectacular tapicería mixta en tela y cuero, un cuero de calidad elevadísima, como era habitual en los coches franceses de entonces, acompañada por una moqueta verde a juego con las costuras de las telas centrales y el color exterior, y unos cinturones delanteros en rojo también a juego con los pespuntes. A ello se añaden estas lustrosas llantas de 14 pulgadas que también equipaban los 1600 GTI. Hubo más Roland Garros, como los 405, 106 y 306, el 206cc, es decir, el último modelo en ofrecerlo, e incluso todo monovolumen como el 807.
Renault también contó con su propia línea de lujo, los Baccarat, muy centrada en la tapicería, de un cuero sensacional y en elementos decorativos en madera. Hoy en día las marcas generalistas rehuyen de este tipo de acabados, tan solo quedan los Vignale de Ford. ¿Tú qué crees? ¿Tiene sentido? Estas son tan solo algunas de las versiones especiales del 205 donde destaca la Lacoste, con techo solar y decoración específica. Nos vamos a subir ahora a bordo para conocer con más detalle el interior de esta unidad, así como algún que otro detalle interesante que me ha llamado la atención. Y empezamos por las ruletas de la climatización, que precisamente son las mismas que podemos encontrar en la primera serie del Citroën XM, aspecto que en su día fue y sigue siendo bastante criticado, fruto de las sinergias del grupo PSA Peugeot Citroën. Los plásticos del salpicadero son los mismos que en el resto de la gama, es decir, bastante mediocres, lo habitual en sus rivales. Un hecho destacable en el Roland Garros es la presencia de aire acondicionado, todo un lujo a finales de los 80 y más aún en un urbano. Debajo tenemos la radio, demasiado baja, y continuando, un generoso hueco portaobjetos con tapa. La parte trasera alberga una cómoda butaca con un mullido blandito, lo habitual en cualquier coche francés. Si os fijáis, los cinturones traseros no son rojos, ya que se añadieron a posteriori, y es que hasta 1992 no serían obligatorios por ley en España. Un detalle que hoy es casi imposible de ver son las ventanas traseras de tipo compás, presentes en los tres puertas, hoy en peligro crítico de extinción. Y otro elemento que no podía faltar en los 80 y 90 son los ceniceros traseros. Actualmente es rarísimo encontrarlos. Los elevalunas eléctricos delanteros no eran tan frecuentes hace 30 años, pero aquí están presentes. Eso sí, no tenemos dirección asistida. Esta pegatina que podéis leer denota que estamos en un coche alimentado por carburador. Por otro lado, esta especie de branquias negras rompen la continuidad del grueso pilar C, donde tienen las inscripciones las versiones GTI. El maletero cubica unos 215 litros, más que razonable para el tamaño exterior, donde encontramos en un lateral el depósito del limpia trasero. Debajo, al aire libre, se sitúa la rueda de repuesto que no roba espacio de carga, pero quizás está demasiado expuesta a los robos. Continuamos ahora con el apartado mecánico, todo un pequeño homenaje a la vieja escuela que puede arrancarnos una sonrisa con facilidad al estirar las marchas. Y en efecto, debajo del capó encontramos una maraña de tubos y elementos mecánicos al desnudo. Tenemos un propulsor de 1,4 litros de cilindrada, que es para mí el complemento perfecto de este coche, alimentado por carburador de doble cuerpo, tan sediento como brioso, y que logra una excelente cifra de potencia de 85 caballos. Como no podía ser de otra manera, todo se encuentra accesible y se puede operar muy fácilmente. Otro detalle que agradezco bastante es el brazo articulado que sujeta el capó, que por cierto tiene aislante acústico, algo poco frecuente en un coche de su época y precio. Esta tradicional y sencilla configuración otorga a nuestra protagonista unas prestaciones bastante interesantes, pero aún mejor es el sonido y el carácter de motor atmosférico que invita a hacer largas estiradas. Lo malo es que a poco que abusemos del acelerador, alcanzaremos consumos propios de auténtico deportivo. Por otro lado, este 205 no puede negar su naturaleza francesa, y por eso el tarado tiende hacia la comodidad. Detrás no tenemos discos de frenos, pero pesa tan poco que no se echan en falta. Cuando lo arrancamos, este Roland Garros es toda una agradable experiencia.
Ya no solo por la curiosa decoración del interior o el agradable tacto del volante, sino porque los que hemos nacido en los 90 no solemos estar acostumbrados a manejar coches tan reactivos, incluso rudos. Mismamente, la dirección resistida es dura al principio, pero luego transmite muchísimo y en todo momento sabes lo que está pasando debajo de ti. Eso es precisamente una de las cosas que más echo de menos en los coches actuales, que normalmente tienen dirección asistida eléctrica. El cuadro de este Roland Garros tiene la información necesaria, mucho más completa que las versiones básicas, aunque me encantaría que llevase la del GTI, instrumentación que también tiene, por cierto, el Citroën BX GTI y que añade temperatura del aceite y manómetro. Como atmosférico que es, el motor hay que llevarlo alto de vueltas para que dé lo mejor de sí. Es bastante adictivo, pero cuando hacemos esto, la aguja del depósito cobra vida propia. Por otro lado, el comportamiento no es eco en absoluto, sino todo lo contrario. Es burgués, quizás demasiado, aunque también esta circunstancia lo hace más utilizable en el día a día. ¿Vale este Roland Garros lo que costaba nuevo? Pues yo pienso que sí, por dos razones. La primera es que la exclusividad no es fácil de alcanzar y tiene su precio. Y segundo, aquí no pagas por una pegatina, sino que te llevas un coche mejor equipado con una tapicería que es puro arte. La guinda la tenemos debajo del capó, sobre todo cuando la aguja pasa las 4000 vueltas. Por si fuera poco, es económico de mantener y perfectamente utilizable en el día a día. Y es que este 205 Roland Garros es el arte de hacer de algo común, un coche muy popular, un vehículo original y con personalidad.